Un saludo para ustedes, mis queridos amigos y hermanos de esta iglesia fraterna del Inca, que les queremos mucho. Y en estos días que estamos viviendo esta pandemia tan complicada, quisiera que juntos aprendamos de la palabra del Señor lo que tiene para nosotros. Hemos leído en los periódicos con mucha tristeza, por ejemplo, un titular que decía: la Fiscalía abrió 13 investigaciones por denuncias de corrupción de insumos médicos y kits de alimentos hace algunos días. Es increíble todos estos casos de corrupción que están surgiendo en el país en medio de la pandemia. ¿Cómo es posible que se estén aprovechando de los muertos y sobrevalorando las fundas para los muertos, los kits de alimentos para la gente que se muere del hambre? En fin, estamos viendo que este sistema ha colapsado, el sistema mundial global de pecado está colapsando. En medio de toda esta situación, nosotros queremos ver qué es lo que dice la palabra del Señor para que nos dé esperanza, para que nos dé fortaleza, para transformar este mundo. Como siempre, para todas estas situaciones de corrupción está la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da una respuesta para todo lo que estamos viviendo, todo este sistema de apariencia nada más, de algo que supuestamente está funcionando, que están repartiendo los kits alimenticios, pero por dentro hay corrupción, está podrido. Hay personas inescrupulosas que se están enriqueciendo. Todo este sistema mundanal que está colapsando, la palabra del Señor tiene la respuesta en Efesios. Acompáñenme, por favor, a Efesios, capítulo 5, versículos del 11 al 20. Efesios, capítulo 5, versículos del 11 al 20 en la versión NBI. Acompáñenme, por favor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es todo lo que hace visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la primera parte de este mensaje. Vamos a ir leyendo poco a poco, sección por sección, estos versículos de la palabra del Señor. Y vamos a explicar esta primera sección, esta primera idea de estos versículos que hemos leído, que tiene relación con la luz de Jesús. Jesús es la luz de este mundo que va a alumbrar este sistema mundano que ha colapsado, que está terminándose, que se está destruyendo. La luz de Cristo es la esperanza. Y yo he diseñado un sencillo acróstico para acordarnos de este mensaje y le he titulado a este mensaje La luz LED de Jesús. El título del mensaje es La luz LED de Jesús. Y ya vamos a ir entendiendo por qué le puse la luz LED. La luz LED, como sabemos, es una luz de última tecnología, la más avanzada y la más eficiente que conocemos. Casi con muy poca energía alumbra muchísimo, es muy poderosa. La luz LED, la mejor luz que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI. Y le he puesto la luz LED de Jesús, porque este acróstico en el primer punto comienza con la L de LED y de luz también. La primera letra, L, de LED y de luz, dice luz versus oscuridad. Ese es el primer punto de este mensaje. Luz versus oscuridad. Como vimos nosotros en el texto de Efesios, vemos que Cristo es la luz del mundo. Y vemos que todo lo que está oculto en algún momento va a ser descubierto. Todo lo que se hace en la oscuridad se está descubriendo, como vemos, a través de la Fiscalía, de estas investigaciones de la justicia humana. Pero la justicia de Dios es mucho más poderosa y la luz de Cristo es mucho más fuerte y poderosa que la justicia humana. Porque sabemos que muchas cosas se encubren todavía y la justicia humana no puede descubrir todas las cosas que están en la oscuridad. Por eso, quisiera que me acompañen a Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 10. En la misma versión NBI, Hechos 5 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Zafira,
se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron al cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y al instante ella también cayó muerta. Lo que hace Pedro aquí está denunciando lo que está oculto, esta corrupción que había entre esta pareja de esposos, que estaban mintiendo. No estaban mintiendo a los hombres, sino mintiendo a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y vemos que en ese tiempo, en el primer siglo, caen muertos ellos. Es una consecuencia bastante dura. Es como esto que he traído como una ilustración en este momento, que es un huevo, ¿verdad? Todos podemos ver que es un huevo. Pero el sistema mundanal de pecado que está colapsando es como este huevo. Todos pensamos, y aparentemente es un huevo. Pero miren, este huevo no tiene nada por dentro. Está hueco, está vacío, es solo apariencia, solo imagen. Y todas esas apariencias van a ser descubiertas por el poder de la sangre de Cristo y la luz de Cristo. Por eso, en ese texto de Efesios hay como un himno que cantaban en ese tiempo para los que se iban a bautizar, que dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Se cree que es un himno que cantaban los que se estaban bautizando en esa época, en el primer siglo, los que pasaban de la oscuridad a la luz. Por eso hoy en día, como algo de aplicación, tenemos que pensar que hoy en día en el WhatsApp está cifrado de extremo a extremo, ¿no? Para que no se conozca, no se sepa los mensajes. Hay muchos mensajes secretos ahí. Muchos mensajes de infidelidad, muchos mensajes de pecado. En el Facebook también hay una opción que dice conversación secreta. Todo eso es porque se quiere ocultar algo, porque si no fuera secreto, si fuera ante la luz pública, no habría nada malo, no ningún pecado. Todo el sistema está diseñado para encubrir cosas secretas, pero va a llegar un momento que la luz de Cristo lo va a descubrir todo. Por eso dice un proverbio, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Es muy sencillo. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios con relación a este primer punto de luz versus oscuridad. El segundo punto que está en nuestro texto de Efesios, Efesios capítulo 5, versículo desde el 15 hasta el 17, está el segundo punto. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ese es el segundo punto de nuestro mensaje. Y en nuestro acróstico que habíamos comenzado, que era LED, ya vimos el primero punto que era la L. Ahora vamos a ver el segundo. La segunda letra del acróstico es la E de LED, de luz LED de Cristo, ¿verdad? La E significa emplear bien el tiempo versus desperdiciarlo. Emplear bien el tiempo versus desperdiciarlo. La palabra del Señor nos dice claramente, mediante el apóstol Pablo, que debemos emplear bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y para poder ilustrar y entender un poco más este punto, acompáñenme a Hechos, capítulo 17, versículo 16. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Dice la palabra del Señor.
Mientras Pablo esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Es decir, el apóstol Pablo estaba esperando. No era una predicación programada del apóstol, sino que estaba de paso. Pero él, al ver la idolatría de la ciudad, siente en su corazón que tiene que aprovechar ese tiempo que está esperando. Y entonces comienza a predicar la palabra del Señor, siendo que no estaba planificada una predicación, no está en una sinagoga en esa época, no está en un templo, no está en una reunión de cristianos, está en la plaza, cerca del Areópago, que es el lugar como el Ministerio de Cultura de Grecia, en esa época hace 2000 años. Asimismo, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y buscar la oportunidad para compartir el mensaje de esperanza que puede dar luz sobre este sistema que está colapsando, el sistema de pecado mundanal. Vemos al final de lo que Pablo comparte del mismo Hechos 17, pero en el versículo 32. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se reunieron con Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, es decir, algo así como el ministro de Cultura de esa época, de hace 2000 años en Grecia, creyó en el Evangelio. No son muchos los que creyeron, pero si Pablo no hubiera aprovechado ese momento, si se hubiera quedado esperando porque no le tocaba predicar, no se hubiera convertido en ministro de Cultura de Grecia en esa época. Imagínense lo que podemos hacer si aprovechamos bien el tiempo. Hoy en día vemos que ha crecido mucho la demanda de Netflix y también en las redes sociales, hay mucho más contenido. La gente está viendo y tal vez se nos está yendo el tiempo ahí. Es posible que estemos desaprovechando el tiempo con tantas películas, con tanta oferta que hay en las redes sociales, en el internet hoy en día, porque posiblemente pasamos más tiempo en casa y tenemos más tiempo libre. Eso es un hecho. Pero tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que compartir el mensaje de Dios a través de las redes sociales, compartir el mensaje de esperanza y no noticias que pueden desanimar, que pueden deprimir a las personas. Está bien que cuando estemos cansados podamos ver alguna película que tenga un mensaje positivo, y hay muchas así. Pero no desaprovechemos la oportunidad para compartir, aunque sea los alimentos que tengamos, alimentos no perecibles, puede ser una lata de atún, una libra de arroz, con las personas que necesitan. Aprovechemos el tiempo y compartamos de Jesús, de la esperanza, a los no creyentes. Muchos van a decir: ¿cómo usted me comparte esto si yo no voy a su iglesia o yo no profeso la fe que usted profesa? Pero ahí está la oportunidad que tenemos que aprovechar cada momento, y esta oportunidad para poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Ya sabemos que la pandemia nos ha traído estos días malos. Estamos en una situación complicada. No sabemos cuándo va a terminar. Quisiéramos que ya acabe mañana toda esta pandemia, que se encuentre la cura, la vacuna. Pero mientras más malos son los días, más el Señor se va a glorificar a través de nuestras vidas. Si nosotros nos entregamos a Él, no solo decimos lo que creemos, sino también hacemos. Eso es lo que está diciendo la palabra, que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y el tercer punto de nuestro mensaje, y que también corresponde al acróstico de LED, la palabra LED, es la letra D. Y vamos a leer en Efesios 5, del 18 al 20. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Esta letra D en nuestro acróstico significa desenfreno versus llenura del Espíritu Santo. Desenfreno versus llenura del Espíritu Santo. Porque vemos que
en este texto de Efesios que estamos hablando de hace 2000 años en el Imperio Romano. El paganismo era una cultura predominante y organizaban unas grandes fiestas, unas grandes orgías, donde tomaban mucho vino y se emborrachaban. Entonces llegaban al desenfreno, al libertinaje. Por eso dice la palabra del Señor que en vez de eso, nosotros más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y para ilustrar esto, quisiera que me acompañen a Hechos, capítulo 16, desde el versículo 20 al 31. Hechos 16, del 20 al 31. Dice la palabra del Señor. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o predicar. Estamos hablando de Pablo y Silas, que estaban predicando la palabra del Señor, y les denunciaron justamente por sacar a la luz las cosas malas que estaban sucediendo en esa ciudad, que estaban aprovechándose de una mujer, ¿no? Y estaban explotándola para fines de ganar dinero inescrupulosamente. Entonces, como consecuencia de eso, se alborota la ciudad y les comienzan a llevar a la cárcel. Versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Pablo y Silas en la cárcel. Imagínense estas cadenas que he traído para ilustrar un poco este punto. Atados con cadenas, los pies, las manos. En ese tiempo no era como ahora, sino que estaban amarrados con cadenas. Estaban en una cárcel húmeda, sentados en el suelo, los pies también atrapados en un cepo que les tenían aprisionados en una posición sumamente incómoda. No era como las cárceles de ahora, era una cárcel realmente precaria. La cárcel romana era una tortura. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos, estando en cadenas, comenzaron a cantar himnos, como dice el texto de Efesios. Anímense unos a otros con cantos, con himnos espirituales. ¿Cómo pudieron ellos hacer eso? Si no es que estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que les motivaba, aún en medio de las circunstancias, a cantar himnos. No sabemos qué himnos cantaron, pero se rompieron las cadenas, hubo un terremoto. Y vemos que el carcelero conoció a Jesús. Porque en vez del desenfreno, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo produce este gozo, esta alegría que es sobrenatural. Porque también en medio de la pandemia, las personas que no conocen a Jesús pueden decir: ¿cómo? Es que los cristianos alaban al Señor. Vemos las transmisiones que hay cultos donde entonan alabanzas al Señor. También dice en Efesios, con acción de gracias.
Esto es un milagro, es algo sobrenatural que solo Dios puede producir, que solo la luz de Cristo, que brilla en nosotros y nos ilumina, puede transformarnos. Siempre y cuando nosotros como cristianos también estemos iluminados por Jesús, estemos buscando su palabra, estemos orando, estamos confesando nuestros pecados, confesando las cosas que se hacen en la oscuridad, porque también tenemos que confesar, para que venga la luz de Cristo y nos llene con su Espíritu Santo. Es la palabra del Señor que nos anima. Por eso, para concluir, quisiéramos recordar brevemente el título de este mensaje, La luz LED de Jesús. Y veíamos que el acróstico LED significa la primera letra, la L, luz versus tinieblas. La segunda letra, la E, emplear bien el tiempo versus desperdiciarlo. Y la tercera letra, la D, desenfreno versus llenura del Espíritu Santo. Quisiéramos entonces aplicar este mensaje a nuestra vida, y la única manera de aplicarlo es orando y pidiendo al Señor que nos ilumine con su luz poderosa, que es la única que nos puede traer esperanza en este mundo de tinieblas. Que nos dé sabiduría. Oremos que el Señor nos dé sabiduría para emplear bien el tiempo y no desperdiciarlo, porque ahora es cuando muchas personas se están convirtiendo al Señor. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible que en medio de la pandemia mucha gente conozca a Jesús? Es verdad. ¿Por qué? Porque están abiertos, están sensibles al Señor. También muchas personas se están reconciliando con el Señor Jesús, que estaban alejadas. ¿Por qué? Porque se han puesto sensibles en medio de la necesidad económica. Se ha perdido toda la confianza que había en el dinero, en el banco, en un buen trabajo. Se ha perdido la confianza en la tecnología, en la medicina, en los sistemas de gobierno. Nada de eso nos va a traer la luz que necesita este mundo. Solo Jesucristo nos puede traer una luz más poderosa que la luz LED. Por eso, les pido que oremos, ya para concluir este mensaje de Efesios. Oremos y pidámosle al Señor que nos ilumine nuestras vidas. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, en medio de la oscuridad de este mundo, de este sistema que está colapsando, en medio de la corrupción que vemos que se están aprovechando de la pandemia, Señor Jesús, tú eres la única respuesta. Tu luz es más poderosa que la luz LED. Que ilumine nuestras vidas, Señor, confesamos nuestros pecados como cristianos. Y si hay personas que no te conocen y que están mirando este video, que se abran a tu luz. Tócale, Señor. Ilumínale su vida. Solo tú puedes traer gozo, puedes traer alegría en medio de la tristeza, de la depresión, de la desesperanza, de la angustia. Hay mucha angustia hoy en día, Señor Jesús. Pero clamamos para que tu luz les ilumine poderosamente. Señor, danos sabiduría para emplear bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en la pandemia. No sabemos qué más va a venir. Hay nuevos brotes que están surgiendo en otros países. Señor, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. No permitas que nosotros desperdiciemos estos momentos preciosos porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Señor Jesús, finalmente, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes para no caer en el desenfreno, sino buscar la llenura del Espíritu Santo. Señor, vemos que muchas personas ya piensan que se va a acabar el mundo y entonces dirán, vamos a vivir el libertinaje, porque ya se acaba este mundo con la pandemia. Pero Señor, más bien que nosotros busquemos constantemente la llenura de tu Espíritu, porque dice tu palabra que seamos llenos de tu Espíritu constantemente. Esto no es solamente de una vez, es una actitud constante de buscar en tu palabra, de buscar en los evangelios, conocerte a ti, Señor Jesús, y pedirte, Espíritu Santo de Dios, que nos llenes para poder tener el gozo y la alegría de alabarte, de animarnos unos a otros con himnos, así como Pablo y Silas
aún en medio de la cárcel, porque tu palabra no está presa, Señor, y tu Espíritu Santo no está preso. Y sabemos que si tú nos iluminas con tu luz, entonces podemos ser llenos de tu Espíritu Santo y traer esperanza en este mundo que está colapsando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.